aquí vamos a primero dar una introducción acerca de la neuroanatomía funcional del sistema suprasegmentario. Y entonces, bueno, ya desde la clase anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos de la anatomía macroscópica, habíamos mencionado que le llamábamos sistema nervioso suprasegmentario a un conjunto de estructuras que no estaban conectadas directamente con las estructuras del sistema nervioso, que no estaban conectadas directamente con los segmentos corporales, o sea, no tenían directamente una conexión aferente ni una conexión eferente directas. Estas estructuras, por eso no poseen conexiones aferentes y eferentes directas con los segmentos corporales. Las aferencias y eferencias que tiene este sistema, o sea, las cosas que llegan a él y los comandos que emiten, ¿verdad? Bueno, las aferencias estas van a venir del sistema nervioso segmentario, o sea, es la médula espinal y el tronco cerebral, generalmente, los que más le van a mandar aferencias a estas estructuras, ¿verdad? Que estos, como conocen ustedes, y tronco cerebral están conectados por los nervios y las raíces, ¿verdad? Están conectados con el cuerpo. Ok. Y además de esto, hay muchas estructuras de estos sistemas que tienen aferencias. Por ejemplo, hay algunas de estas estructuras le mandan suprasegmentarias, le mandan aferencias, le mandan eferencias a otra estructura suprasegmentaria y esa estructura suprasegmentaria le manda eferencia, o sea, tienen aferencia y eferencia entre ellos, muchas de estas estructuras. Y otras reciben entonces las aferencias que vienen de la médula, del tronco cerebral y también le mandan a través de la médula y del tronco cerebral le mandan comando a estas estructuras, ¿verdad? Entonces, por tanto, todas las estructuras del sistema nervioso suprasegmentario no poseen, a diferencia de las del segmentario, no poseen esta característica, por eso se pueden considerar como si fueran una gran ampliación intercalada entre aquellos sectores del sistema nervioso segmentario, de la médula y el tronco cerebral y la salida eferente de estas estructuras. Bueno, ¿qué funciones van a tener las estructuras del sistema nervioso suprasegmentario? ¿Qué funciones van a tener? Básicamente, así resumidamente, podemos decir que van a tener una función integradora, una función coordinadora y una función reguladora entre la entrada aferente y la salida eferente del sistema nervioso. O sea, aquello que entra al sistema nervioso se va a procesar, ¿verdad? Y se van a determinar comandos ejecutivos eferentes, ¿verdad? Que serían la salida del sistema nervioso. El sistema nervioso suprasegmentario es el último que aparece en la historia filogenética de cada animal, ¿verdad? Es la última parte de la estructura del sistema nervioso que aparece y alcanza un desarrollo extraordinario en el hombre común. Entonces, bien, este sistema nervioso suprasegmentario va a estar constituido por estas estructuras que vamos a señalar aquí. La lámina cuadrigenica, que veremos después a continuación, el diencéfalo, la región diencefálica, que va a estar compuesta básicamente por el tálamo y el hipotálamo. El hipotálamo no vamos a tener oportunidad de estudiarlo en detalle. Yo les puedo pasar el tema para que ustedes lo revisen, lo vean, porque tiene mucha relación con temas de fisiología general de endocrino que ustedes han dado, ¿verdad? Y va a complementar mucho el conocimiento de eso, pero no nos vamos a meter ahí para no demorar, porque hay otras cosas importantes, sobre todo del tema relacionado con la neocorteza cerebral que tenemos que ver después. Bueno, lámina cuadrigenica, diencéfalo con tálamo y hipotálamo, los hemisferios cerebrales y el cerebro. El cerebelo tampoco vamos a tener tiempo de verlo, no nos alcanza el tiempo. Bueno, si por fin hay una tercera clase, o sea, el día 2 vamos a tener clase que es martes, bueno, quizás ahí podamos dar alguna información sobre el cerebro. Pero bueno, de momento, yo quiero, porque eso sí va a ser extraordinariamente importante para cuando ustedes estén ya en el séptimo semestre y lleguen a la asignatura de neurología, tienen que conocer algunas cosas de las que se van a dar en relación con hemisferios cerebrales y
y el funcionamiento de muchas de estas estructuras, ¿verdad? Va a ser importante. Por eso yo no puedo dejar pasar esto por alto y voy a darle prioridad. Bueno, estas serían, señores, las estructuras que vamos a tener en el sistema nervioso suprasegmentario. Por supuesto, aquí en los hemisferios cerebrales ya verán ustedes que tenemos a la neocorteza cerebral, que es el tema que vamos a dar la semana que viene, que como dije, no quiero pasar por alto porque es muy importante, ya verán ustedes, es el suprasegmento máximo, supremo que tenemos de todos los suprasegmentos. Pero ahí dentro de los hemisferios cerebrales hay algunas otras estructuras que son subsistemas funcionales muy importantes en la fisiología del sistema nervioso, ¿verdad? Como es el sistema motor extrapiramidal o estriopálido, como verán ustedes en algunas nomenclaturas, ¿verdad? Y está también el sistema límbico, que son estructuras que están toditas ahí en los hemisferios cerebrales. Pero bueno, no vamos a poder meter mucho en eso. Bien, entonces ahora nos corresponde ver esto, la lámina cuadrígena. Vamos a ver si después entramos en el encéfalo, nos vamos a ocupar del A. Como les dije, no se dejen abrumar ahora por la información que pueda venir ahí, que les pueda parecer un poco exhaustiva. Yo les voy a decir de todo eso, qué cosa es lo que sí tienen que manejar ustedes. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. Entonces ahora nos corresponde ver la neuroanatomía funcional de la lámina cuadrigénica. Bien, la lámina cuadrigénica, que también se conoce con el nombre de tubérculos cuadrigénicos, es esta estructura suprasegmentaria que está aquí, detrás mismo del mesocéfalo. Esto que está aquí es el mesocéfalo. Y detrás de él, el mesocéfalo, que es el segmento más superior, la parte más superior del sistema segmentario del tronco cerebral, detrás de él está esta estructura que en el hombre, en los mamíferos, ¿verdad? Y en las aves, ya tienen estas 4 pelotitas que están medio de ahí. Está formado por 4 eminencias redondeadas de sustancia gris y sustancia blanca también, ¿verdad? Que se llaman así, tubérculos cuadrigéneos superiores, los de más arriba, los de abajo se llaman tubérculos cuadrigéneos inferiores. También tienen el nombre de colículos superiores o tubérculos cuadrigéneos superiores, colículos inferiores o tubérculos cuadrigéneos inferiores. Y el conjunto se llama lámina cuadrigénica. ¿Bien? Ok. Entonces, este suprasegmento en nosotros, en los seres humanos y también en algunos animales mamíferos ya avanzados, muy cercanos a nosotros, pues ha ido perdiendo, ¿cómo decir?, importancia. No es que no sea importante del todo, sino que la relevancia funcional que tenía en animales más inferiores, como son los peces, como son, por ejemplo, los anfibios, los reptiles, inclusive las aves, ¿verdad? La relevancia funcional que tiene esta estructura es muy grande. Y en el hombre, como han ido apareciendo, y en los mamíferos superiores antes del hombre, han ido apareciendo cosas nuevas en el sistema nervioso, ¿verdad? Pues se han ido mudando muchas funciones que había ahí, se han ido mudando hacia esas nuevas estructuras. Y estas otras estructuras han quedado con menos funciones, que no dejan de ser importantes, pero ya no tienen la relevancia que tenían en animales más inferiores, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense lo que ven aquí abajo ustedes, ¿se acuerdan que este es el cuarto par craneal, el nervio troquearis o cuarto par craneal patético? ¿Se acuerdan? Sí. Ahí en el mesocéfalo, que sale del mesocéfalo, sale por debajo ahí, por la línea. Esto que está aquí arriba es la glándula pineal. En otro momento podremos hablar de ello. Entonces, bueno, como decíamos, en animales como los peces, los anfibios, los reptiles y las aves, prácticamente, señores, toda la aferencia que tiene del cuerpo del animal y que va ascendiendo desde la médula espinal y el tronco cerebral por las vías que estos animales tienen también ascendentes de la sensibilidad que vimos nosotros, las tienen estos animalitos también, porque al pez se recibe de toda
todo su cuerpo recibe aferencias que van por su médula espinal ascendiendo, ¿verdad? De la rana, los reptiles también tienen eso, tienen vías aferentes. Yo escuché mucho que los peces, el pescado no había sensibilidad, pero hoy No, tienen los peces lo que no tienen es oído. La gente se piensa que los peces tienen oído. Mucha gente cuando está pescando dice, ruido, te van a espantar a los peces. No, señor, los peces no tienen oído, tienen oído. Lo que pasa es que los peces tienen, a lo largo del cuerpo tienen una estructura que se llama línea lateral, y ahí en esa línea lateral tienen unos receptores que cualquier vibración que se produzca en las moléculas de agua llegan ahí y rápidamente mueven ese receptor y ese receptor transmite y enseguida el animal huye, lo siente. Entonces, no es un oído, pero y verán ustedes. Bueno, decíamos que en estos animalitos, peces, anfibios, reptiles y todavía en las aves, toda la aferencia del cuerpo somática va a parar a la lámina cuadrigémina. Ahí, señores, es el nivel de integración funcional supremo que tienen estos animales. Ahí podemos decir, no es que sea, pero es casi como si fuera la corteza cerebral del animal, ¿verdad? Es el órgano supremo prácticamente. Estos animales todavía no tienen un desarrollo del tálamo, no tienen un desarrollo, tienen una cosa muy incipiente ahí del tálamo, prácticamente no hay corteza. Y entonces la estructura importante que regula las respuestas del animal en base a la aferencia que le llega, la conducta eferente motriz, toda esa se integra en la lámina cuadrigémina. Ocurre que en el caso de los mamíferos, de los peces, todavía no hay tubérculos cuadrigémenos inferiores. Lo único que hay son estos tubérculos que serían el equivalente de los superiores. Entonces, en los peces, la lámina esta no es cuadrigémina, es una lámina bigémina. Tiene nada más que dos tubérculos, que serían los equivalentes de los tubérculos cuadrigémenos superiores. Entonces, ya después, y básicamente ahí va toda la aferencia que viene del animalito, del pez, del cuerpo del pez, y la aferencia que viene de los ojos de los peces. Esa aferencia que viene por la vía visual va a parar de importante, porque una aferencia extraordinariamente importante, va a parar a la lámina bigémina, que está formada por lo que vendrían a ser en el futuro los tubérculos cuadrigémenos superiores, ¿cierto? Bueno, ya después en los anfibios, en los reptiles, ya en los anfibios, ¿verdad? Los anfibios es el salto del agua a la tierra. Todavía se vive un tiempo en el agua, pero se vive en la tierra, se puede vivir a los dos lados. Estos animales, ya por el hecho inclusive de estar en la tierra y haber un medio aéreo, pues empiezan a desarrollar, los anfibios empiezan a desarrollar oído. El oído aparece por primera vez como receptor aferente importante, aparece por primera vez en los anfibios. En los reptiles se desarrolla un poquito más todavía. Entonces, en los anfibios y los reptiles es donde aparecen los tubérculos cuadrigémenos inferiores. Y a partir de ahí es que esto se convierte en lámina cuadrigémina. Porque es precisamente la información, sigue siendo la información aferente que viene del cuerpo del animal, el anfibio y del reptil, ¿verdad? Esta aferencia que viene del cuerpo va a parar tanto a los colículos superiores como a los colículos inferiores, sí, pero los colículos inferiores aparecen porque estos animales ya tienen un nuevo receptor que los peces no tenían, tienen el receptor auditivo, y estos colículos inferiores, independientemente de que reciben también información procedente del soma, del cuerpo del animal, básicamente lo que van a recibir es información auditiva, ahí se va a procesar la información auditiva que le entra al animal. O senhor explicou, os que têm sistema auditivo são 4. Exactamente. Bueno, entonces, ya en los mamíferos, ¿verdad? Ya se empiezan a desarrollar estructuras suprasegmentarias más complejas y se empiezan a mudar muchas de estas actividades
aferentes que llegaban y estas respuestas eferentes que se integraron en la lámina cuadrigémina, y eso empieza a mudarse hacia el tálamo, que es lo que vamos a ver posteriormente. ¿Verdad? Es un nuevo suprasegmento, que este nuevo suprasegmento va a desarrollarse a la par con el suprasegmento supremo que tenemos, que es la corteza cerebral. Bueno, también en los mamíferos aparece ya en las aves aparece un tálamo un poquito más desarrollado, no tanto la lámina cuadrigémina en las aves. Ya verán ustedes que sí alcanza un desarrollo extraordinario, sobre todo los tubérculos cuadrigéminos superiores alcanzan un desarrollo enorme. Pero bueno, ya en las aves empieza a aparecer algo de tálamo y de corteza, pero es en los mamíferos donde empieza a desarrollarse más el tálamo y la corteza, y se van mudando todas esas actividades integradoras de la información que venía del cuerpo del animal y que venía de auditiva y visual. Todo eso que se integraba en la lámina cuadrigémina se va mudando ahora al tálamo, y el tálamo va a tener muchas relaciones de ida y vuelta con la corteza, ¿verdad? Y esto, a medida que vamos ascendiendo en los mamíferos, pues es cada vez más el hombre, ¿verdad? Entonces, bueno, y como resultado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la lámina cuadrigémina en estos mamíferos superiores, el hombre en la cima, ¿verdad? Pues como ha ido perdiendo funciones que se han ido mudando al tálamo, etcétera, etcétera, pues ¿para qué queda? Pues va a quedar todavía para poder integrar reflejos, respuestas reflejas involuntarias que tienen que ver con la visión, tubérculos cuadrigéminos superiores, y que tienen que ver con la audición, tubérculos cuadrigéminos inferiores. Y hablaremos más o menos de esas funciones un poquito más adelante. Perdón por interrumpir, pero yo ya escuché una vez que no sé si se llama el delfín. El delfín, sí. El delfín tiene la capacidad así de su cerebro así como que más desarrollado que los humanos en efecto, porque por ejemplo se puede captar información de sonido por vibraciones sonoras en el agua. Sí. O sea que yo escuché que tiene así la capacidad, usa más de su capacidad cerebral lo que los hombres. ¿Eso sería verdad? No, que incluso dicen, no creo que puedo utilizar más porque su medio de vida no, pero lo que sí tienen una capacidad de aprendizaje. Los delfines ya no son peces. Los delfines ya son, inclusive son, ¿cómo se llama? En escala filogenética por encima, porque inclusive pueden respirar fuera del agua y todas esas cosas. Diferentes. Pero, ¿cómo se llama? En el caso de los mamíferos se desarrolla todavía mucho más toda esta capacidad, ¿verdad? Entonces, como decía aquí, la lámina cuadrigémina se va a quedar encargada de integrar importantes, ¿verdad?, actividades reflejas que van a estar relacionadas con la vía visual y con la vía auditiva. Actividades reflejas que tienen que ver con la vía visual y actividades reflejas que tienen que ver con la vía auditiva. Para eso quedó la lámina cuadrigémina en nosotros y en animales mamíferos cercanos a nosotros, ¿verdad? Fue perdiendo importancia. Vamos a ver un momentito unos esquemas ahí, esta misma evolución que yo les estoy diciendo para que ustedes fijen esto mejor. Esto que también ustedes ven, este dibujo esquemático, es como si hubiéramos agarrado a un pez, el sistema nervioso de un pez, y le hubiéramos dado un corte sagital, si hubiéramos viendo, ese esquema longitudinal del sistema nervioso de un pez, mostrando cómo se produce la integración sensitivo-motora. Esto que está acá abajo sería la médula espinal, esto que está aquí sería el tronco cerebral. Será el cerebelo que empieza a desarrollarse un anticerebelo viejito, allí todavía muy antiguo, no es muy desarrollado. Y esto que está aquí es lo que vendría a ser en nosotros el tubérculo cuadrigémino superior. No hay tubérculo cuadrigémino inferior porque estos animales no tienen audición, no tienen octavo párpado. Entonces, fíjense, esto que están viendo ustedes aquí es la aferencia que viene subiendo por esta línea de puntos. ¿Y a dónde viene? Aquí, a la lámina quinquínea. También, como estos animales empiezan a tener un rudimento de lo que va a ser después el tálamo, ¿verdad?, le llega también un poquito de información. Pero aquí lo importante de la información le llega a la lámina cuadrigémina. Bueno,
recolecta toda la información, es la que recibe, ¿verdad? Colecta toda esa información, la clasifica, distribuye y o sea, elabora las respuestas motrices adecuadas de acuerdo a la calidad de información que ha entrado por esa vía. Elabora las respuestas motrices correspondientes que el animal debe de tener de acuerdo a esa categoría informacional. ¿Ah? Bueno, ok, y la eferencia la elabora también la lámina cuadrigémea. La elabora también la lámina cuadrigémea. Y la lámina cuadrigémea es la que manda entonces los impulsos nerviosos para que las motoneuronas del sistema segmentario del tronco cerebral y de la médula espinal de estos animalitos pues reciban, esas motoneuronas reciban el estímulo y muevan los músculos, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, lo que están viendo ustedes aquí, en el número 7, indica que de aquí sale la eferencia también. Esta es la aferencia que entra y esta es la eferencia que sale hacia los segmentos corporales del animal. Por tanto, si uno lee prácticamente la lámina cuadrigémea aquí, el suprasegmento clave, que no es cuadrigémea, es bigémea, porque tiene nada más que los tubérculos superiores muy relacionados con la información visual, que en este animal es sumamente importante, la información visual. La información sensitiva de somática es importante también, pero la visual es muy importante. Bueno, ok. Aquí, esto es lo mismo, estoy explicando todo eso y estoy explicando por número qué significa cada número, para que ustedes puedan identificar, ¿verdad? Entonces, ya aclarando que también la eferencia sale de la lámina pequeña hacia el sistema segmental. Bueno, llegando entonces a los mamíferos, a los anfibios y en los reptiles también. No tengo el dibujito de los reptiles porque es más o menos exactamente casi la misma cosa. Aquí en estos animales donde aparece por primera vez el receptor auditivo. Un receptor auditivo que todavía no tiene un gran desarrollo, pero ya funciona y da información al animal. Entonces, bien, ven ustedes, fíjense, la aferencia que viene de la médula espinal, la aferencia que viene del tronco cerebral, todo eso viene por aquí, por la línea de punto, y llega a la lámina cuadrigémea. Llega a la lámina cuadrigémea. La lámina cuadrigémea viene ahora, sí, un folículo superior, porque le viene también información visual, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, aquí hay, en el número 8, ¿verdad? Información auditiva. Información auditiva, y esta información auditiva no viene aquí, viene a este nuevo tubérculo que aparece, que es el tubérculo cuadrigémeo inferior. Aquí se integra la información aferente que viene por la vía auditiva, separada de aquella que recibe toda la otra información somática, más la información visual que ya habíamos visto que tenían los peces. Bueno, eso sigue igual, con mucho más desarrollo, pero como aparece un nuevo receptor especial que es la audición, pues se desarrolla una estructura para procesar esa nueva información que animales más atrasaditos, vamos a decirle, que tenían otro medio de vida como los peces, no tenían. Por tanto, aparece por primera vez, representaría la vida auditiva del animal. Ok, entonces, de todas formas, fíjense que también, claro, esta información sigue llegando un poquito también al tálamo, este tálamo que es un tálamo subdesarrollado, igual la información visual llega un poco al tálamo, que es un poquitito más desarrollado, vamos a decir, que la que tenían los peces, pero todavía muy incipiente. Ok, pero fíjense ustedes cómo la eferencia sale, los comandos eferentes de respuesta salen todos de la lámina cuadrigémea. De aquí no viene nada. De las estructuras estas que están en desarrollo, no hay corteza prácticamente. Hay un estridopálido que es una parte, un subsistema del suprasegmentario, que está en los hemisferios cerebrales, que se va desarrollando a medida que se va desarrollando la capacidad motriz del animal. Eso está empezando a desarrollarse, pero no hay eferencia importante, hay ninguna eferencia importante de los comandos de respuesta eferente
nacimiento de la lámina cuadrigémina. Es el número 7, aquí, la flecha aprieta hacia acá. Y, ok, eso es en los anfibios. Llegamos a las aves. Empezó el dominio del aire. Las aves comienzan a tener un desarrollo motor extraordinario. Las aves tienen una cantidad de movimientos tremenda. Entonces, las aves, miren ustedes nada más a una gallina, a un pollo. Y si es un animal que, bueno, las aves, la gallina, los pollos no vuelan tanto, pero otras aves vuelan y tienen un desarrollo motriz tremendo. Pues señores, miren cómo se ha desarrollado el tubérculo cuadrigémino superior de los animales. Le llaman lóbulos ópticos, le llaman por lo destacado que se ha desarrollado extraordinariamente. Entonces, mucha información propioceptiva viene a parar aquí, ¿verdad? Necesaria para los movimientos del animal, viene a parar aquí. Pero fíjense ustedes que la información auditiva sigue llegando al tubérculo cuadrigémino inferior, porque las aves, escuchen también, pero las aves tienen un gran desarrollo visual. Las aves tienen. Hay aves que tienen una visión, los águilas, los halcones, los cóndores, esa gente tiene una visión que, por favor, de lejísimo van a apreciar. Y entonces esa información también viene en contacto este tubérculo cuadrigémino superior, donde la información visual es tan importante, además de la información somática que hay, pues se desarrolla notablemente en estos animales. El tálamo está un poquito más desarrollado, ya le llega un poco más de información, pero todavía esto sigue teniendo aquí el cetro de órgano integrador y organizador de toda la actividad del animal. La lámina cuadrigémina sigue con mucha importancia por la colículo superior y también por la parte auditiva con el colículo inferior. Muy bien, la eferencia sigue saliendo por la lámina cuadrigémina, tanto del colículo inferior, pero sobre todo del superior. Por tanto, señores, como ven ustedes en estos animales, todavía se integra toda la información y todos los patrones conductuales diferentes, motores, se integran en la lámina cuadrigémina, con un gran desarrollo que ha adquirido en este tipo de animal, el colículo superior. Okay. En los mamíferos, la lámina cuadrigémina, bueno, en los mamíferos ya se ha desarrollado mucho el tálamo. Ya el tálamo se ha desarrollado mucho y ha aparecido, conjuntamente con el tálamo, ha aparecido un nuevo suprasegmento que a medida que vamos ascendiendo en mamíferos cada vez más complejos, pues se va desarrollando más la neocorteza cerebral. Entre esta estructura, el tálamo, que se ha desarrollado mucho ya en los mamíferos, ¿verdad? Hay una gran relación de aferencia-eferencia, como ven ustedes. El tálamo demanda mucha eferencia a la corteza y la corteza demanda mucha eferencia al tálamo. Hay relaciones aferente-eferente recíprocas entre estas dos estructuras que se van desarrollando muchísimo en los mamíferos. ¿Verdad? La lámina cuadrigémina sigue ahí, pero bueno, ya no va a tener la misma importancia que tenía en animales anteriores, como estuvimos viendo. Por supuesto, sigue llegando información visual, pero ahora la información visual que ustedes ven, ¿miren a dónde ven? El ojo. Sí. Estas tres flechas gordas que ven aquí, claro, sigue llegando aquí, pero ya es mucho menos, se ha mudado mucho. La información visual, esa que antes era la lámina cuadrigémina en el colículo superior, en las aves sobre todo, ¿verdad? En los otros anteriores también, pero en las aves se desarrolla mucho. Bueno, todo eso se mudó para el tálamo. ¿Ven ustedes? Y aquí hay menos llegada aferente. Por supuesto, ahora la lámina cuadrigémina le sigue llegando informaciones sensitivas, somáticas, no tiene ya tanta información porque ahora al tálamo le viene mucha aferencia. Somática también. O sea que también aquella aferencia somática que tenía en todo el cuerpo y que se integraba en la lámina cuadrigémina se ha mudado.
más del 90% para el tálamo. Para el tálamo. Y desde el punto de vista auditivo, bueno, queda alguna informacióncita que llega aquí al cuerpo cuadrigenio inferior, pero vean ustedes ahora cómo la aferencia auditiva viene al tálamo. Al tálamo. Se mudaron todas las cosas aferentes para el tálamo y le dejaron una mínima expresión a la lámina cuadrigémina. Eso quiere decir que la lámina cuadrigémina se ha quedado con menos actividad que la que tenía, menos responsabilidades que las que tenía, ¿verdad? Ahora esa lámina cuadrigémina se va a quedar para organizar reflejos, que ya hablaremos de esos reflejos al final, ¿verdad? Reflejos que tienen que ver con visión y audición, ¿verdad? Bueno, pues esta es la cosa. Y todo eso porque se ha desarrollado mucho el tálamo y la corteza, y las conexiones de ida y vuelta entre el tálamo y la corteza. Fíjense cómo se han ido desarrollando nuevas estructuras y se van mudando, ¿verdad? Los lugares donde se integran las informaciones y la actividad motriz del individuo. ¿Bien? Bueno, pues este sería la situación. Bueno, señores, en la anatomía macroscópica de esta estructura, pues ya sabemos que son los tubérculos cuadrigémenos superiores, los tubérculos cuadrigémenos inferiores, también llamados polículos superiores, polículos inferiores, que están en la parte posterior del mesocéfalo. Fíjense. Los tubérculos cuadrigémenos superiores, que siempre, como ya hemos estado viendo, están muy relacionados con la información visual. La información visual. Estos tubérculos cuadrigémenos inferiores tienen este parásito, que va a parar aquí. Estos que están aquí arriba son los tálamos, son muy grandes, muy importantes. Y esto es un núcleo del tálamo. Este es un núcleo del tálamo, que se llama núcleo geniculado lateral. Ese es el núcleo que se ha desarrollado ya en los mamíferos, en el hombre, por favor, mucho, ¿verdad? Y que va a recibir la información visual. Entonces, claro, la información visual va a venir por la vía del nervio óptico, chiasma óptico, cintillas ópticas, directo a ese núcleo. Pero, aquella parte de la información visual que todavía llega a la lámina cuadrigémina, al cuerpo cuadrigémino superior, pasa por este bracito que se llama brazo conjuntivo del tubérculo cuadrigémino superior, que es el vínculo que queda todavía entre el tubérculo cuadrigémino superior y el tálamo, que es la nueva estructura integradora que ha aparecido, ¿verdad? Por donde se relacionan todavía estos tubérculos superiores que antes tenían que ver con la integración básicamente visual, pero como esto se ha mudado al tálamo y a ellos ahora les llega un poquito menos de información, o sea, ya les llega mucha menos información, pero de todas maneras mantienen comunicación con el tálamo, ¿verdad? Entonces, por este bracito que se llama brazo conjuntivo del polículo superior, ¿verdad? Le pasa información visual también que le llega al polículo superior, al tálamo. Muy bien. Y los polículos inferiores. Los polículos inferiores que se han desarrollado, como vimos ya, desde que apareció el receptor auditivo, pues también, como la integración de la audición se mudó para el tálamo. Y esto que está aquí, la que ustedes aquí, es otro núcleo del tálamo que se llama núcleo geniculado medial. Núcleo geniculado medial. El geniculado lateral que tiene que ver con la cosa visual y el polículo superior. Este es el geniculado medial, que nos pegado a la línea media. Ese es el núcleo del tálamo donde se muda lo que antes le llegaba en grandes cantidades al polículo inferior. Llegada de información auditiva ahora se ha mudado para allí, para el núcleo geniculado lateral. Pero, como este núcleo geniculado lateral recibe también colaterales de la vía auditiva para integrar el reflejo, le manda también cierta información de ese tipo auditiva al núcleo geniculado medial. Entonces, este sería el brazo conjuntivo por donde se comunica el tubérculo cuadrigémino inferior con el tálamo. Como ven ustedes, la lámina cuadrigémina y los núcleos del tálamo son suprasegmentos. Fíjense ustedes cómo tienen comunicación aferente-eferente entre ellas mismas. Es lo que decíamos, que muchas estructuras suprasegmentarias tienen aferencia y eferencia entre ellas mismas. Bueno,
Bien, entonces, aquí, para que tengan una idea, esto es un corte sagital, ¿verdad? Todo el sistema nervioso del cerebro, cuerpo calloso. Aquí estaría el ventrículo lateral del hemisferio derecho. Esta flechita que se está metiendo por detrás de esta cortinita, esto es el septum pellucum, el fornix. El fornix es una comisura que tenemos ahí en la línea media. Y ese es ahí está el agujero del hombro, ese es el agujero que comunica la cavidad del tercer ventrículo, del ventrículo lateral con el tercer ventrículo, que sería esta otra cavidad media que está aquí. Entonces, bueno, miren, la lámina cuadrigémea, miren aquí, detrás del mesocéfalo. Este es el mesocéfalo, miren, bulbo, protuberancia y mesocéfalo. Hacia la parte posterior, la lámina cuadrigémea, tubérculo cuadrigémeo superior, tubérculo cuadrigémeo inferior. Y vean cómo por delante de la lámina cuadrigémea está el acueducto de Zinc, que es el que comunica al ventrículo tercero, ese ventrículo que está en la línea media, que es como una hendidura, lo comunica con el cuarto ventrículo que está más abajo. O sea, bueno, ahí pueden ver la lámina cuadrigémea con su tubérculo y la posición que ocupa. La posición que ocupa esta estructura en el sistema nervioso. Cuarto ventrículo sería un espacio que está en Este espacio, este sería el cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo. ¿Verdad? Y este sería un espacio que va a ser claro. Ahí uno ve cavidad, porque lógicamente la cavidad se forma con el otro hemisferio que viene, que hemos quitado. Nosotros lo cortamos así, quitamos esta parte y estamos viendo la pared lateral del ventrículo lateral. Que dicho sea de paso, ya veremos, la parte superior de esa pared es el tálamo, como está aquí es el tálamo. Y la pared inferior es el hipotálamo. Bien, esa es una hendidura, ya la verán ustedes después en otro corte, es una hendidura vertical, una fenda vertical, una cavidad vertical llena de líquido cefalorraquídeo que se comunica con los ventrículos laterales a través de unos agujeros. Pero de mundo. Bueno, bien. Entonces, la anatomía macroscópica de los tubérculos cuadrigémeos superiores, bueno, ya cuando uno le da un corte al tubérculo cuadrigémeo y lo mira en microscopio, pues va a ver que va a estar formado por varias capas. El tubérculo cuadrigémeo superior tiene varias capas, ¿verdad? De neuronas, o sea, sustancia gris y varias capas de sustancia blanca. No nos vamos a meter en eso, no se preocupen ahora con eso, ¿verdad? Lo pueden leer ahí, sean ese estrato zonal, yo no se lo voy a preguntar, pero bueno, para que sepan que tiene una estructura bastante organizadita, tiene un estrato zonal, un estrato que digo capas en él, estrato óptico, porque parece que aquí es donde viene la información visual, estrato macrocelular, estrato mediano, ya. Los tubérculos cuadrigémeos inferiores de su organización son un poquito más sencillos, porque lo que tienen es tienen neuronas en su parte central, ¿verdad? Núcleo central y sustancia blanca, ¿verdad? Que es por donde llega la información auditiva y por donde sale la referencia. Entonces aquí yo le hablo de algunas de las conexiones aferentes y eferentes que tienen estos tubérculos, ¿verdad? De la lámina cuadrigémea. Las conexiones aferentes de los tubérculos cuadrigémeos superiores, la más importante que ustedes sí se tienen que saber es que va a venir información de la retina por fibras visuales, desde la retina a través de fibras que van por las cestillas ópticas y que van a pasar al brazo del tubérculo cuadrigémeo superior desde la cestilla óptica y terminan en el estrato óptico. Información directa de la vía visual va a ir ahí. Van a venir otras informaciones. Herencia antigua de cuando estos tubérculos recibían información somática y demás, va a llegar todavía desde los segmentos medulares, haces de fibra que se llaman espinotectales, tectal quiere decir lámina, porque tectum quiere decir lámina cuadrigémea. Entonces, los mismos haces espinotalámicos, cuando van pasando por ahí por el mesocéfalo, algunas fibras van y terminan ahí.
en este tubérculo, y a esas fibras le llaman espinotectal. Pero no es más que la componente que viene en los haces espinotalámicos, estos ya sabemos, ¿verdad? Aquí lo más importante, señores, lo más importante de las aferencias de los cuerpos, por ejemplo, superiores, es lo que viene de la vía visual desde la retina, la capa nerviosa del ojo. Esa es la más importante. Y bueno, también, por supuesto, ahí van a venir para un reflejo que queda muy desarrollado en el hombre todavía, y es un reflejo para los que se quedó la lámina cuadrigémina con estos tubérculos cuadrigéminos superiores, ¿verdad? Hay una vía muy importante, porque miren, no hemos tenido tiempo aquí de ver, de estudiar el receptor visual ni el receptor auditivo, que son receptores importantes, eso se debía de estudiar aquí también. Bueno, la vía visual, pues envía fibras ahí al mesocéfalo, fibras al tubérculo cuadrigémino, y continúa, lo grueso continúa para atrás en las cepillas ópticas, ¿verdad? Después que sale del tálamo va una información, por ejemplo, vamos a poner, aquí viene, este sería el ojo, ¿verdad? Este sería el ojo. Bien, este sería el nervio óptico. Para que tengan una idea, porque no hemos dado la anatomía de estas cosas, pero bueno, esto en definitiva viene a parar al tálamo. Y en el tálamo, de todas maneras, hay conexiones que vienen aquí, ahí al mesocéfalo. Independiente que la mayor parte de la vida van a llegar aquí al tálamo, y van a llegar también al folículo superior. El folículo superior estaría aquí abajo. También va a venir información aquí. Y los folículos estos también le van a mandar información a el tálamo. Entonces, el resto de la vía visual, a donde va a mandar es directamente desde el núcleo geniculado lateral, le va a mandar a la corteza visual. Visual primaria. Así. Pero una parte de esta información visual le entra al mesocéfalo, y le entra también al folículo superior. Desde aquí, de la corteza, parten también fibras que, siguiendo este mismo recorrido inverso, llegan al folículo superior, y del folículo superior llegan al mesocéfalo y permiten que se integren reflejos gracias a la participación del folículo superior. Por tanto, este folículo superior de nuestra lámina cuadrigémina ha quedado responsable de un importante reflejo, que es el reflejo de acomodación y convergencia. Cuando uno está mirando un objeto así de esa forma, hagan ustedes mismos para que vean. Cuando uno está mirando un objeto, usted le dice, a ver, mira este objeto bien enfocado. Yo te lo voy a acercar y mantenerlo en foco al detalle. Bien, usted hace así, y observa los ojos de la persona, los ojos hacen así, los ojos vienen hacia adentro y las dos pupilas hacen así, se cierran. Ese reflejo es por órdenes que vienen, porque lógicamente la vía visual, usted ve el objeto como se viene acercando, todo eso viene por aquí, nada, corteza visual. Pero entonces ese tipo de estímulo despierta en la corteza visual descargas de neuronas que por esta misma vía, por información, vienen a estos folículos superior. Y las neuronas del folículo superior conectan con el mesocéfalo y permiten las respuestas estas de que los dos ojos hagan así y que las dos pupilas se contraigan. Eso se llama reflejo de acomodación y convergencia, ¿no? El reflejo, estos son uno de los importantes reflejos que se producen ahí en relación con la folículo superior de la lámina cuadrigémina. Reflejo de acomodación. Porque acomoda el enfoque
visual, acomodación y convergencia. Los dos convergen a la línea media. Esta es una de las importantes funciones, ¿verdad?, que le ha quedado de responsabilidad a la lámina cuadrigémina en relación con las conexiones corticales, ¿verdad?, donde gracias a ellas se puede producir este tipo de respuesta. Bueno, ok. Entonces, bien, como decíamos, la información visual procedente de la vía visual procedente de la retina es la aferencia más importante que le va a llegar, y por supuesto, también aferencia que le viene de la corteza, porque esta respuesta para este reflejo es aferencia que parte entonces de la corteza por información que le llegó a la corteza desde el lado y permite que se produzca el reflejo. Por tanto, las dos aferencias más importantes que tiene el tubérculo cuadrigémino superior en el hombre van a ser la que viene de la retina, ¿verdad?, y la que viene de la corteza cerebral occipital, ¿verdad?, corteza visual primaria, por la misma vía que le llegó información aferente a la corteza, por esa misma vía, ¿verdad?, manda una retroalimentación aquí al polículo, y el polículo hace contacto con el mesocéfalo para que se produzca la respuesta refleja de acomodación y convergencia. Esas son las dos aferencias más importantes. Tienen algunas aferencias somáticas también, que ya no tienen esa importancia, ¿verdad?, que vienen del cuerpo, como le venían a los animalitos, donde la lámina cuadrigémina era la estructura suprema. No quedan todavía algunas reminiscencias de esas, pero bueno, no es tan importante. Lo más importante van a ser estas dos, lo que le viene directamente de la vía visual de la retina y lo que la corteza visual le manda al polículo superior para que conjuntamente con sus conexiones con el mesocéfalo se produzcan respuestas como esta. Una respuesta refleja que para eso se ha creado la lámina cuadrigémina con los polículos superiores de la corteza hacia el licenciado. de la corteza al polículo superior. Y Y del polículo superior al mesocéfalo. también es diferente. Sí, esa aferencia que le llega al mesocéfalo viene de aquí de la corteza visual, y entonces entonces sería una eferencia que parte del polículo superior hacia el mesocéfalo. Y el mesocéfalo se elabora la respuesta perfecta. Bueno, eso sería lo más importante. Las conexiones eferentes, bueno, aquí, y los axones de las grandes neuronas estas, pues, lógicamente, son las que también parten algunas eferencias, aparte de esta eferencia que partió de aquí hacia el mesocéfalo, parten algunas eferencias hacia núcleos de los pares craneales, tercero, cuarto, sexto, séptimo, par craneal también, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo más importante está relacionado con las aferencias aquellas que estuvimos viendo. Los tubérculos cuadrigéminos inferiores, que son los que tienen que ver básicamente con la aferencia auditiva, ¿verdad?, pues van a recibir información a través de, no sé si se acuerdan de cuando vimos en el tronco cerebral, tenemos la aferencia auditiva que entraba por la rama coclear del octavo par, esos axones que entraban por el octavo par hacia sinapsis con las neuronas de los núcleos cocleares, anterior, dorsal, que son sistemas, o sea, neuronas intercaladas suprasegmentarias, y los axones de esas neuronas de los núcleos cocleares cruzan la línea media y ascienden formando los lemniscos laterales. Y esos lemniscos laterales, su destino final va a ser ir al tálamo, a ese núcleo que yo les mostré ahorita ahí, que se llama núcleo geniculado mediano. Pero hacen un paso, muchas fibras hacen un paso por el polículo inferior. Por tanto, el polículo inferior va a recibir colaterales de él, fibras que terminan ahí. Algunas siguen camino y dan colaterales cuando pasan por ahí, pero otras terminan ahí en el polículo inferior. Estas fibras van a ser muy importantes para reflejos que nos van a quedar ahí a nosotros. Por ejemplo, yo estoy hablando aquí y de pronto
yo siento una explosión de este lado, se llega a ver. Eso ni lo pensé. Sencillamente, la experiencia de la explosión esa que escuché me hace hacer así. Aquí me entró la información auditiva, eso se subió por el disco lateral y llegó a la lámina cuadrigémina por esas conexiones que nos quedan todavía directas con la lámina cuadrigémina, y la lámina cuadrigémina ahí hizo conexiones con el tronco cerebral y se mandaron